Es horrible, pero te juro que la política es así, policíaca, de la SUNAT. No, además es muy llevada. Además, no entiendo, porque tú tienes deudores así millonarios. Yo digo, pero... Y mira, a mí me han ido a auditar, van todos los años, me hacen sacar factura por factura, el recibito mojado, pero que este recibo, la copia, saca de su bolsillo el último recibo, los estados de cuenta comprando en el banco. No te puedo creer. Te juro que es... Y tú dices... Ok. Claro, y tienes al grandazo que le deuda 500 millones No, pero de no soles. dicen ahora que a uno le multan porque se le perdió un recibo de honorarios, sí. pero a este señor que se le ha perdido... Se le ha perdido todo. Pero es que es verdad, por eso yo decía ese es el cuando, problema, pues. además como Cuando sacaron lo mides de los con la guerreros, misma vara. al margen de que los guerreros hagan mal y no entreguen recibos por honorarios, yo decía, oye, qué mala onda de estar publicando igual esta información. Además, yo sé por fuentes del canal que enseñaron el papelito así con los nombres, entonces... ¿De qué estamos hablando, no? De que te están... Es una policía... Es nuevamente lo que tú dices, de otra manera. No será una censura religiosa, pero sí hay una... Oye, por si acaso fulanito le debe a la ciudad y le debe... O sea, están ventilando todo, caramba. Si tú... Sí. Y si tienes todo el derecho a deber... Tributario, ¿no? Exacto, a eso voy. Igual lo de la identidad que decías, esto es una violación. O sea, si tú tienes un DNI que no puedes adaptar a tu nombre, tú ya luces como mujer y tienes un DNI donde dice Jorge... ya buena parte de tu vida íntima está contada. Está construida. Está contada, está hecha pública, ¿no? Okay. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de los medios de comunicación, si han sido equitativos en estas campañas, en esta segunda vuelta, digamos, porque ya sabemos cómo fue en la primera, que realmente fue increíble. O sea, increíble, ¿por qué? Porque desaparecieron candidatos, ¿no? O sea, es una cosa de locos. Y ahora lo que queda, estamos viendo ahorita, digamos, un empate, ¿no? Entre KPK y Keiko. Hasta ahora, ¿no? Sí, y de Hasta pronto ahora. una casa de encuestas que de pronto te dice que Alan García de pronto sale, ¿no? O sea, es bien interesante, pero más que eso es cómo abordan los medios de comunicación la cobertura de la campaña, ¿no? Nos hemos enterado hace unos días por RPP y porque hubo un accidente de la muerte de estas dos señoras en camino a Zángaro, en Puno, que estaban aparentemente yendo a un meeting de Keiko y a cambio de un incentivo económico, y estaban viajando en la misma camioneta que la representante de Fuerza Popular de la zona, que se escapó, se fue. No, además la camioneta le pertenecía a una autoridad de la zona encima. Del fiscal. Del fiscal, o sea, Del fiscal. ahí O sea, tenemos un montón de cosas como para hablar. Lo interesante es que esto no se sabe pues por los medios regulares. Me ha pasado súper interesante porque ha salido en RPP como una noticia, y después el segundo medio que le ha rebotado más ha sido de internet, el útero. Claro, pero por eso te digo, esta fila de carros que vimos, por ejemplo, esas camionetas interminables, salió en internet. O sea, después ya tanto roche hubo que tuvo que tomarse por los medios tradicionales, pero digamos, ¿se está manejando a ese nivel la cosa o se está poniendo paños fríos? Lo que acaba de pasar con RPP y la inclusión de Keiko en la investigación de la DEA, porque realmente nadie dijo Keiko en ningún momento, y de pronto dijeron, pero por si acaso Keiko no está, miren, la DEA ha dicho, pero nadie dijo Keiko. O sea, eso salió en RPP. O sea, impresionante, pero hay una distorsión también súper grande que viene desde las propias redes sociales. O sea, una distorsión de la manera en la que se abordan determinados temas. Sí. Efectivamente, nunca se habla en este reportaje sobre Keiko Fujimori directamente involucrada en el asunto, pero a la hora que lo venden, sí, porque dicen, hay un audio en el que el señor Ramírez dice que ella le dio tanta plata para ganar plata. Entonces, tú esperas que llegue un audio, y al final no hay audio. Entonces es como que se queda colgado pues el asunto. Y es más, no solamente no tienes un audio, no tienes a nadie diciendo un solo nombre. Claro. Solamente tienes a un informante, porque además informante no tiene ninguna categoría oficial, diciendo que él le ha dado un audio a la DEA que dice tal cosa. Y la DEA dice, estamos investigando, nunca damos nombres. Tú que conoces ya bastante tiempo, ya has estado dentro de los medios, ¿cómo lo ves? ¿Cómo piensas tú? ¿Es muy diferente a la campaña que las anteriores? No, ¿O es igual que siempre? Ahora, yo no creo que un medio, te digo por el que trabajo, no quiera cubrir ese tipo de detalles de los que ustedes hablan, es decir, los carros o esta información menuda, que muchas veces está a la mano del que tiene un celular en ese momento y que puede hacer una cobertura y transmitirla fácilmente a la web, sino que lo otro, o sea, en el caso de la señal abierta y de la televisión, son estructuras más grandes, entonces los equipos son
mucho más caro es tener un equipo, ¿me entiendes?, en la calle cubriendo la campaña de Me tal o imagino que cual. llega la información y hay que corroborar 40 veces. ¿no? Sí, O sea, y además a veces. lo que se hace normalmente es ser muy equitativo en el tema de los tiempos, por ejemplo, que se le asigna a los candidatos, ¿no? Y en la capacidad de respuesta. Ahora, ¿Hay una medición de eso? ¿De mira, los tiempos? yo te digo sí. O sea, nosotros enfrentamos la campaña del 2011 hasta con una auditoría Vale. de cuántas menciones se hacía tal o cual candidato. Es decir, tampoco es que nos la tengamos así de hagan lo que les dé la gana. No, todo esto tiene un rigor mínimo, ¿no? Y sí cabe la pluralidad, ¿no? Yo creo que el hecho de que hoy tengamos redes, internet, medios alternativos, contribuye a la información. El trabajo periodístico está en ordenar la información y en que la gente sepa qué cosa es un dato, qué cosa es un rumor, qué cosa Pero es sin una embargo, foto yo, tomada al lo que paso, el mal y sabor qué que me queda- cosa es una columna de opinión y qué cosa es un reportaje o qué cosa es una entrevista. Entonces yo creo que a veces la abundancia de información hace que la misma gente se maree y todavía no hemos terminado de asumir, ya diciéndolo autocríticamente, los periodistas quizá el rol que nos toca, que es encauzar bien y ordenar un poco. Y además también aprender a tomar cierta distancia. No es fácil, ¿no? Todos tenemos nuestro corazoncito, pero nuestro, inevitable, ¿no? nuestro Ahora- trabajo nos exige sí mirar las cosas con distancia. Pero Es un sin embargo, ejercicio como te emocional digo, que hay que hacer. Me queda un mal sabor de la campaña pasada que le dieron de con palo a Verónica y a casi toda la fuerza social, y realmente también antes, o sea... Bueno, en el antes, caso de los le diarios, dieron yo creo de que alma a los ahí diarios. tú te das cuenta, los diarios, las tendencias que hay. Y eso también es parte de la libertad de expresión, ojo. Porque Bueno. tener una línea editorial y tener... O sea, eso también. Pero yo creo que debemos empezar por decir que en la realidad no es pareja, ¿no? Porque tenemos a un grupo que tiene una gran concentración de medios, ¿no? Y yo creo que eso se pone en evidencia cuando tú vas a un kiosco en un barrio, Claro. no cualquiera, ¿no? Y tú ves 4 portadas o 5 portadas que son lo mismo, ¿no? Claro. O cuando te da una sensación de psicosocial ver cómo se coloca una noticia, ¿no? Ya sea, por ejemplo, esto que pasó del lamentable acto contra los militares en el URAE en la primera vuelta, Claro, y que luego terrorismo. en la segunda, para colocar el terrorismo, Así es. ¿no? Porque para mí Totalmente lo han manipulado. hecho antes, antes ha pasado, y ahora para colocar el terror frente a la inseguridad Para mí ciudadana. acaba de pasar con lo de porque- Keiko y exactamente. ya, lo bueno, mismo. pero y lo de la calle Capón y todo, y de pronto tú ves terror en la ciudad, terror en la ciudad, terror en la ciudad, terror en la ciudad. 4 portadas y hasta les tomas fotos y la pones en las redes para como una prueba de Mano ¿no? dura, se necesita mano dura, Exacto. pena de muerte, salgan los Entonces, militares. eso hay que ver bien, o sea, yo no podría afirmar, ahí no podría decir cuáles son estas vinculaciones que hay, Exacto, pero pero sí lo hay pruebas, percibes, ¿no? se percibe o sea, yo y se digo, ve. en todo caso Claro. hay un indicio de que algo ahí no puede ser gratuito, no puede ser una coincidencia, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo acá a este señor que escribe una columna y pues está calladito, por no dice nada. Y tiene Estoy buscando un informe de idea y sobre eso de los tiempos. sobre los tiempos. yo sé claramente que de alguna forma es bien difícil que alguien le diga a él, oye, habla mal sobre esto, habla tal, ¿no? Es bien difícil. Y te juro que a Pero mí sin tampoco embargo- me ha pero sin pasado. embargo, O sea, yo tienes hablo a- por mi propia experiencia. Ahora, como comprenderán, es también difícil que y a mí no me parece ni elegante ni ético que un periodista de una casa critique o diga algo en público de otro periodista de su propia casa. O sea, para eso hay mil maneras. Cuando alguna vez yo no he estado de acuerdo y he visto alguna cosa en un medio, yo lo que hago es me separo del medio y fuera del medio, entonces pero digo, ¿por también qué? es poco elegante que a alguien le agarras a palos y al otro te pones a bailar con él. O sea, es una cosa bien. no, está bien, pero bueno, en mi caso ni he tirado Claro. palo ni he bailado. O sea, No, yo te digo, digamos, hay casos así que he visto ligazos, claramente. no, está Ahora, bien, eso. también uno puede ver la desigualdad, ¿no? La inequidad, cuando tú ves efectivamente cómo tratan alguna denuncia que ni siquiera está probada, comprobada, como fue en el caso de Verónica Mendoza más de una vez, y cómo tratan lo que han tratado ahorita con lo de Ramírez, ¿no? Claro, por eso yo decía, el tema de al día siguiente Ahí- la portada de Perú 21 era... Así es. Ahí, ¿no? por ejemplo, yo creo, por eso Nada. nadie le puede decir a él, oye, tú puedes decir esto mal de la otra persona. Pero sin embargo, el otro pata que está en la otra columna te puede decir unos incendios y vas donde el defensor del lector y tú dices, no puedo meter. Es su No, opinión. pero es que una columna de Wow, opinión es una tiene columna las de opinión. reglas claras. Sí, es una pues, columna pero de está en tu opinión. periódico, No, eso a mí me parece, por el contrario, me parece saludable Totalmente. que un diario tenga Sin gente embargo- que opina y que tiene opiniones opuestas, porque de eso se trata la libertad de expresión. Pero sin embargo hay una Se columna trata de una persona de libertad de LGTB y te ponen abajo.
¿cómo se llama? No, pero también lo hacen. ¿Alguna vez te han pero puesto? ¿por qué tienes que poner que es No, lesbiana? lo que pasa es que una cosa de tal no. es lesbiana, por si acaso. O sea, no, No, tiene ningún sentido. no, Ahí sí se tiene eso, que meter. eso no. A lo Un que voy es a disclaimer. que... No entiendo, No, no, eso no. pasa. Tú lo Eso que pasaba en haces el como Perú, medio, no, tú lo no, que no haces fue como así. medio es decir que el medio no necesariamente el medio Ajá. como institución comparte necesariamente la opinión del columnista, pero el solo hecho de que le dé una ventana de exposición al columnista a mí me parece respetuoso de la libertad de expresión. Claro, digamos, podrías tener un columnista de un tipo y columnista de Porque, otro lado. porque lo otro podría ser la censura Pero yo a me la acuerdo gente de y no te diario- publico en la columna si tú de no diario piensas como Correo, yo. Pero el hecho de que claramente. un diario te publique una columna y que tú tengas una columna a favor y otra en contra, de eso se trata el Eso me parece ejercicio de la genial, y me prensa. parece limpio Eso está y bien. bueno, pero tienes un diario Correo, que, o sea, cuando leías Correo en la época de Susana Villarán, realmente lo hubieran puesto anti-Susana Villarán, era más paja, o sea, Correo... Ahora, este lunes en la tarde, el Antonio Ruiz de Montoya hace un panel sobre cómo era el periodismo, cómo se tenía que hacer periodismo en los 90, ¿no? Entonces van a invitar a alguna gente ahí, ¿no? ¿El domingo? Mi novia también va a estar ahí. El El lunes, lunes, ¿lunes a qué hora? ¿El Cherry completo? A las 6. El avión. No, sino que me parece Ahí. interesante. No, pero es relevante, es relevante. Es a las 6 en En la Antonio Ruiz de universidad. Montoya, sí. ¿No? Y es gratis. Vale. No, claro, pues en la No, universidad. pregunto por si acaso. No te van a dar un certificado. Es una cuestión de puro interés Puro por No, amor de a la análisis, y- de análisis. Yo creo que vale no, analizarlo. o sea, también verlo, ¿no? Porque o sea, nosotros ya tenemos una fuerza política que ya gobernó el país y que manejó de determinada manera los medios y su relación con los medios y con los comunicadores y Sí, periodistas, claramente. ¿no? Y vamos a tener otra fuerza política que aún no vemos, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero igual creo que hay que garantizar la libertad de expresión más que nunca, ¿no? Claro. Y hay que saber entonces cómo ponerle frenos desde la propia ciudadanía, desde la propia sociedad, porque también creo que nos mantenemos muy al margen respecto El de ciudadano no usar, empoderado, sí. sí, tenemos que usar mejor este poder que tenemos, el poder ciudadano, para también evitar que los medios puedan seguir o caigan en la desinformación o la manipulación. Sí, Por bueno, ejemplo, esto es lo que te decía, Esther Vargas escribió en Perú 21 un artículo titulado Keiko y su pastor, y al final el defensor del pueblo pide poner, por si acaso esta columnista es lesbiana y tal, o sea, No, pero no lo pidió. no, entonces, No lo pidió. ¿por qué lo Él pone? después explicó que ella lo había puesto entendiendo que habría que haberlo puesto porque es un grupo de interés. Pero él dijo, me parece que que es absolutamente innecesario. ¿Quién le Él no lo- reclamó? él no- No, él él no mandó lo pidió poner. nunca. Él no lo pidió nunca. Porque ahí decía, el defensor del No, lector dice... tal, Él no. Lo que pasa es que sí es parte de un grupo de interés. Pero es una roca, pues, porque, o sea... No debería. O sea, no puede tener sentido. No o sea, tiene. yo quiero legislación O sea, yo para hablo combatir de- la violencia contra la mujer. Eres mujer, entonces tienes O sea, el que... pastor, absurdo. el pastor Absurdo, ahí escribe y dice, por si acaso, yo soy pastor, totalmente claro, ¿no? extremista. Eso no. y- o sea, no- Mientras la opinión esté argumentada, porque tú puedes incluso debatir con alguien que opina completamente diferente a lo que tú crees, Claro. pero no sé, pero te puede incluso parecer interesante porque sabe argumentar y de No, eso lo que se quiera, trata pero la lo que libertad siento y es la que me parece democracia. algo totalmente Es que, distinto a mira, lo demás. a mí O O sea, sea, me parece- no a mí podemos me ser parece- intolerantes ni de este lado ni Lo del que otro. pasa ¿no? es que en derechos humanos no debería ser opinable asuntos de derechos humanos que están en tratados de derechos humanos que ha suscrito el Perú y que conlleva obligaciones del Estado, ¿no? Por decir, Y que, pertenece a la mayoría. Por ejemplo, y que lo hacen aterriza caso algo, omiso, aterriza ¿no? algo. No, por ejemplo, ¿Opinas cuando contra qué, por ejemplo? mira, la despenalización del aborto por violación sexual, Ya. ¿no? Que todo el debate público y todo por aquí y por allá, ¿no? Todas las recomendaciones de los comités que vigilan tratados de derechos humanos, tanto del Sistema Universal como Regional de Protección, le han dicho ya al Estado peruano y a los varios gobiernos, por lo menos desde García hasta acá, que despenalizan el aborto por violación sexual, ¿no? Pero para Rosas, Lai, Chávez, ¿no? Son asuntos opinables, ¿no? Cuando lo que deberían hacer un congresista que conoce la legalidad, supuestamente, respetar lo que dice Correcto, el Tratado Internacional. el comité de expertas que vigila la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Comité de Derechos Humanos, el Comité Preliminar, toda forma de discriminación contra las mujeres, el Comité de Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, ahí no hay... En este asunto no Ahí no debería me haber, parece. no debería haber, a mí me parece Claro. que no se debe despenalizar, yo creo que sí se debe despenalizar. Entonces, no Señores y importa señoras, quién eres. cumplan con Exacto. lo que está
ya se supone que hay un sistema que nos hemos adscrito y que tenemos que respetar. O la sentencia Artavia Murillo de la Corte Interamericana. Está bien, pero estás hablando a nivel de instituciones y de Estado. Nosotros estamos hablando de medios de comunicación. No, en el caso de un medio de comunicación, ahí sí puedes opinar. O sea, la opinión no tiene por qué ser circunscrita a una cosa y a la otra. El tema Es el decir, tú no disclaimer. puedes prohibir que la gente opine. No, o sea, puedes opinar. No, eso A lo que yo voy puntualmente es el disclaimer. Entonces, porque tienes que decir, mira, yo estoy hablando de un tema, no, lo tuyo tema lo entendí racial, clarísimo. y de Voy a lo pronto que tengo me dice decir, ella, por que si hay acaso, temas yo que no soy son negro. opinables. A mí me puede, parece o sea, que no tiene sentido. cabe eso. O sea, a mí me parece Yo que creo no. que todos los temas en general son en opinables. todo caso hay una precisión que tendría que hacer. O sea, ¿no? al Una margen cosa es del el rol del debate Estado. público y que ya y todo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay, o sea, cuando tú eres autoridad, tienes que hacer cumplir la ley. Por eso, ¿no? pero eso es la Y autoridad, en no el general, medio de creo que la comunicación. sociedad debería entender que se trata de derechos humanos. Es como poner a consulta, o sea, es este tema de hacer un referéndum sobre si debemos Bueno, tener derecho si a la hablamos igualdad de o esos no. derechos humanos, vamos a estar bien divididos Sí. sin llegar al tema de género. O sea, Claro. al terruco hay que matarlo y ya está. Eso es un disclaimer totalmente para todo el mundo. O sea, eso es Porque lo que si te no, dicen terminamos diciendo, ¿no? constantemente. ¿Sabes qué? Hagamos un referéndum para que las mujeres de menores de 25 años no voten. Porque las mujeres de Y va a 25 salir. años son unas locas todas. Y va a salir. ¿Qué? Y sale, seguro. ¿Seguro? Y eso Bueno, no tiene ningún tipo de Pero es asidero- absolutamente Exacto. estúpido hacer Claro. una cosa semejante. Claro. Pero, o sea, pues, una cosa es que lo diga yo, o que lo opine yo, o que Pero lo opines tú. eres un machirulo. Exactamente. O que lo opine el presidente Pero de la mi República. punto era, es como el argumento que también salió en el Congreso cuando Bruce defendía la unión civil no matrimonial, ¿no? O sea, hay un interés, ¿no? Este señor es gay, Claro, quiere porque es casarse y gay. por eso no puede defender esa Es ley, ¿no? totalmente absurdo. O sea, ¿no? Y Eso es- mañana eso es entonces... absolutamente Entonces estúpido. tú No, dices... eso no, pues no. Pero pues, es que o sea, sale, ¿no? No, sí, Como, claro. y O bueno, sea, acá porque ya se dice, sí. entonces- Augusto Townsend decía en un momento, o sea, precisamente respecto a ese comentario de que Bruce no puede pronunciarse porque es gay y quiere casarse, decía, bueno, entonces que la próxima vez que alguien quiera pelear por derechos humanos va a tener que conseguirse un marciano. ¿No es cierto? Sí, o sea, no podemos ser Porque tan, si no- no sé, si no nos cerrados, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, Pero no. bueno, nos hemos salido un poco del tema y ya estamos por terminar porque tenemos 20 minutos. Se hablando de eso. nos acaba la batería. Y yo creo que podríamos una pequeña reflexión sobre el tema medios y este... Sí, mira, yo creo que en este momento, por lo menos desde mi experiencia personal, estamos haciendo los esfuerzos, te digo yo, como parte de un medio de comunicación, por justamente llegar a una campaña que sea alturada y que tenga equidad en el tratamiento de ambos candidatos. Ya estamos en una segunda etapa, o sea, son solamente 2, no cabe más, no tienes que repartir el tiempo No hay entre más. 10, sino que, ¿no? Y cada Claro, uno tiene el mismo no es tan trato, es decir, difícil como hay un antes. equipo asignado para uno, hay un equipo asignado para el otro, todo el día se cubre si hay esta campaña, si es así, si es allá. Ese es el rol que nos toca. Creo sí que estamos en una sociedad que enfrenta cambios por la cantidad de información que aparece en las redes y creo que además también este tema de Twitter en el que todo el mundo te insulta, te agrede, te dice detrás de, ¿no? De repente el pulmón del sapo aparece y te dice es una, ¿no? Tal por cual, el pulmón, porque ponen nombres de ese tipo, ¿me entiendes? Pero más Entonces, escatológicos todos los nombres. no, de verdad, o sea, te digo, para alguien que da la cara públicamente no es fácil, porque Claro. y yo soy absolutamente consciente de la responsabilidad que tengo y créeme que he sido chancona toda mi vida, es decir, soy absolutamente respetuosa del género, y te contaba antes de salir al aire de cómo yo concibo mi trabajo, es decir, yo creo que un médico que no cuida la salud de su paciente o que es negligente o que no trata de salvar la vida de alguien no puede decirse médico porque es contra natura, contra el objetivo que cumple un doctor en la sociedad que es justamente salvar la vida del paciente. Déjame terminar. No, Y termina, en el caso de un periodista es una persona que tiene que llegar o tratar de llegar a la información más veraz posible. Ha estudiado técnicas para alcanzar, sabe que tiene que contrastar fuentes, no se puede, si va a decir su opinión, dice, es mi opinión, entonces es mi opinión, la opinión no es censurable, pero tiene que estar claro que es su opinión y tiene que ser absolutamente equitativo y tolerante. Lo que sucede es que muchas veces no somos tolerantes y ese es un control emocional que debemos practicar y que no es fácil, No, te digo, claro. no es Y fácil, somos tan poco pero tolerantes tenemos que practicar que todos los enjuiciamos días. a otros periodistas por lo que opinan. Exacto, entonces yo Ahora, creo, ahí yo, Claro. en ese aspecto, créeme que de verdad yo soy bien no, open mind en ese punto. ¿ah? Ahora, yo me he quedado ahorita dando vueltas en mi cabeza sobre el tema de si los derechos humanos y no sé qué. No, bueno, ahí sí voy a arriesgar y voy a hacer una posición que de repente no es
una posición Corte, está simpática. censurado esto, por favor. No, pero lo que pasa es que hay una lucha porque es cierto que en la historia de los derechos humanos siempre se ha pensado que los derechos humanos son básicamente una obligación de los estados, ¿no? Y que no, y además del ámbito público. Claro, se exige. Las mujeres conseguimos que la violencia contra la mujer se considere una violación a los derechos humanos recién en el año 1993 en la segunda conferencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Viena, ¿no? Ahí es donde se concibe que si 1993, sí. Un año después del autogolpe. Increíble, ¿no? Se consigue que un particular viole tus derechos, ¿no? O sea, aquí no es que... ¿Qué eras antes? Un serviente, una cosa así. No, antes era una cuestión privada. Por eso inclusive la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar del 93 permitía la conciliación entre víctima y victimario, o victimario y víctima, y si se ponían de acuerdo, el Estado se hacía a un lado, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando y ahora ya es un tema de... La violencia sexual antes era solo perseguida por acción privada. O sea, tú tenías que estar detrás de tu juicio y tú abandonabas y ya no. Ahora es acción pública. O sea, empieza la investigación, de la denuncia y sigue para adelante, ¿no? Y por eso no les gusta tomar denuncias, porque ya tienen que hacerse cargo sí o sí, ¿no? Igual como la violencia familiar, el feminicidio y otras cosas. Entonces, yo sí creo que eso ha ido evolucionando. Hoy estamos en que también los medios de comunicación, las empresas, inclusive empresas de todo tipo, las empresas también tienen que someterse a los estándares de derechos humanos, ¿no? No es que, yo, empresa, tengo otros códigos, otras normas, y los derechos humanos que el Estado los cumpla, pero yo no. Ese es un asunto que se está trabajando y que está cada día más claro. Y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer dice, y está en la ley recientemente aprobada en este Congreso en noviembre, que se puede ejercer violencia de género desde el particular, el individuo, hasta en el entorno de la familia, la comunidad y el Estado. Y cuando habla de la comunidad, habla de que puede haber violencia de género de una empresa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si un día descubrimos que Yanacocha no solamente violenta a Máxima Acuña en términos de campesina, indígena, ¿no? ¿Qué pasaría si también usa violencia de género? Yo puedo denunciar a Yanacocha, ¿no? Me van a decir, tienes que denunciar a quien, el agente que hizo la violencia. Sí, pero Yanacocha quedaría excluida. No. Tendría que tener alguna responsabilidad. Estoy lanzando, hipótesis que ahora se van a poder hacer con esta ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Y una lucha en Indecopi que hemos tenido, pero a morir, es el tema contra la publicidad sexista, por ejemplo, que siempre nos ha sacado que la libertad de expresión y la libertad de empresa están por encima de la igualdad, ¿no? Entonces, no, pues, ahí ningún derecho es absoluto. Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un marco que es la Carta Democrática, ¿no? Entonces, democrática y de derechos humanos. Nadie tendría por qué estar fuera y alegar que no, esto de los derechos humanos no me compete, ¿no? Ni empresa ni persona natural. No debería. Yo pienso que eso debería ser. Ya, bueno, se nos acabó la pila. del... Y no quiero más que agradecerles que hayan venido por acá. Gracias, y que le digan a los chicos del partido que vengan, pues, porque estamos invitando desde Verónica que nos... Desde la primera vuelta estamos invitando. Yo no tengo partido. Bueno, yo solamente, de verdad, medio segundo, sí creemos que el fujimorismo, bueno, particularmente... sí representa una amenaza y un riesgo objetivo para las mujeres. Lo que está pasando ahorita con el Código Penal, ¿no? Esto de castigar a la mujer que aborta por violación con trabajo comunitario, o sea, es terrible. El querer crear una figura de aborto imprudente, el agravar las penas de aborto, son nada más que lo que podría hacer un Congreso fujimorista, con mayoría fujimorista o sea, absolutamente, ya sabe. Y todos somos conscientes de eso y desde este programa lo estamos diciendo constantemente, hay que estar en contra de toda esa amenaza. Listo, ¿se acabó? Muchas gracias. ¿Podemos llevarnos a mucho? Por supuesto. Dame otra caja